Entiendo también que el tema con el que voy a estarle dando continuidad a estas presentaciones es muy polémico, es de mucha profundidad y que apenas estoy exponiendo el tema de una forma bastante introductoria para dar apertura a un mayor debate en tiempos venideros. Bueno, en cuanto al tema del discurso indigenista antihispanista que se está popularizando y que está haciéndose cada vez más fuerte en toda Latinoamérica. Es un discurso totalmente errado e injustificado. A los indígenas se los consideró súbditos de la corona, como a cualquier otro peninsular. Posteriormente se decretaron leyes que fomentaban el mestizaje. Garcilaso de la Vega es evidencia de ello. A las altas estructuras incas se las anexaron a la nobleza española. Es una falacia mantener que los españoles llegaron invadiendo y masacrando a los amerindios. En Mesoamérica hallaron evidencias donde se podía determinar que los restos encontrados indicaban que dichos fallecimientos habían sido producto de conflictos entre ellos mismos, puesto que las heridas letales que presentaban eran impropias de armas europeas, es decir, de espadas, y mucho más afines a las armas amerindias, es decir, a los mazos de obsidiana. Ni los españoles le deben una disculpa a ninguna comunidad indígena de Latinoamérica, ni ningún actual gobierno debe ser mecanizado en favor de beneficiar a estos grupos en específico. Los Tiahuanaco se extinguieron 1000 años antes de la llegada de los españoles por una crisis medioambiental causada por ellos mismos. De hecho, los indígenas gozaban de beneficios tributarios que a los mestizos no. En el actual territorio, hoy comprendido como Colombia, los indígenas lucharon a favor de la corona, en contra de la independencia y en contra de los mestizos, precisamente porque gozaban de beneficios tributarios que a los mestizos no se les otorgaba. También es totalmente falaz el hecho de que grandes cantidades de oro por otros artículos, los cuales en términos económicos no representaba el mismo tipo de inversión. Sin embargo, como ya he dicho, eso es totalmente falaz, puesto que el oro era abundante en América y solamente tenía un uso ornamentativo, es decir, el valor del oro que se le daba en Europa no era el mismo que había en América por sus usos y por su abundancia. El valor de un recurso aumenta según su demanda y según su cantidad, según se pueda satisfacer dicha demanda. Cuando ya hay una demanda muy elevada, pero no puede ser satisfecha todo su porcentaje, debido a que el recurso es escaso, pues obviamente ese recurso va a ser mucho más valioso. Es por eso que el oro adquiría su mayor valor al ser transportado a Europa. Pero así como el discurso indigenista, antihispanista, es una hipocresía, lo es también el discurso prohispanista, antiinglesista, ese que mantiene que los españoles sí llegaron aquí añadiendo valor a las civilizaciones aborígenes y que los ingleses llegaron con intenciones de masacrar y de desplazar a los indígenas. Este discurso prohispanista antiinglesista es hipócrita, puesto que las distintas tribus amerindias del continente panamericano estaban en guerra, no solamente en Sudamérica, sino también en Centroamérica y también en Norteamérica. Las masacres son mentiras, puesto que se puede evidenciar a día de hoy que hay reservas de comunidades indígenas en Norteamérica, en el actual territorio comprendido como Estados Unidos. Hay reservas de estas comunidades, las cuales los individuos también son libres de salir de ellas o de vivir fuera de dichas comunidades si así lo desean. No es que están retenidos en contra de su voluntad. Hubo menor descendencia y menor mestizaje, más que nada debido por las condiciones climatológicas, las cuales eran mucho más adversas en esas regiones del continente panamericano, es decir, de Norteamérica. Y sin embargo, con todo ello, sí hubo las comunidades mestizas llamadas como Cajún o Melungios, en inglés Melungians. Además, cabe mencionar también que gran parte de la población norteamericana, tanto afroamericana como caucásicos, poseen entre un 2% a un 5% también de sangre amerindia. La única verdad sobre la llegada de los ingleses a Norteamérica fue la de una fundación de una sociedad basada mayormente en instituciones inclusivas, las que se ocupaban de obtener la riqueza a través de su generación y no de la extracción.
Mientras que a Latinoamérica, la llegada de los españoles fue una evidente llegada de una sociedad totalmente institucionalizada por la corona y el clero, la cual dejó como herencia una visión que atribuye el trabajo al castigo y una visión de la obtención de las riquezas basada en la extracción. Solo cabe recordar la cantidad de recursos naturales que tenían los territorios, los cuales fueron extraídos. Y ojo, que esto no es un reclamo económico a España ni al Estado turno de España a que remunere dichas sumas, puesto que todos estos recursos valiosos ya supusieron un gasto en su momento, a día de hoy. Y de hecho, esa visión que se ha heredado de la Iglesia Católica, la que atribuye el trabajo al castigo, es la que de cierta forma ha ayudado o ha contribuido a que el socialismo tenga desafortunadamente tanta popularidad y tanta expansión. Esa que le ha hecho entender equivocamente a las personas que la riqueza se extrae. La de una sociedad que entiende que debe ser regulada por instituciones impersonales, por ese hecho de que en Latinoamérica se ha heredado esa visión extractivista de la riqueza y esa atribución del trabajo al castigo. Es precisamente por eso que el socialismo ha tenido tanta popularidad. Es por eso que las sociedades latinoamericanas incurren en ser sociedades institucionalizadas. En el protestantismo, sin embargo, se entiende que la riqueza se obtiene a través de la generación de la misma y se atribuye el trabajo a la virtud. En el protestantismo se hereda una visión ascética del mundo en la que el fin es la de dejar un mundo mejor al irnos de él que al llegar. En Latinoamérica, por ejemplo, en las sociedades coloniales, un individuo que habitara en la región de la actual México no podía comerciar con un individuo que estuviera en el actual territorio de Colombia, por poner un ejemplo, mientras que los individuos que habitaban en Norteamérica podían comerciar entre ellos fácilmente. De hecho, la forma en que se estimó la colonización de dichos territorios por decreto mismo de la corona fue a través de instituciones privadas, a través de instituciones comerciales, a través del comercio. Y luego, por último, aunque no menos importante, está un tema que le toca a ambas culturas y a ambas herencias, y es el de la esclavitud. Ambas sociedades fueron esclavistas, y esto a día de hoy se entiende equívocamente como un acto de supremacía o de racismo, lo cual no era así. En todo caso, era un acto económico sumado con ignorancia. A los negros los esclavizaban otros negros, otros clanes enemigos dentro del mismo territorio africano. Estos eran luego comerciados posteriormente con, sí, blancos, con europeos, pero también con árabes, también con turcos. De hecho, los árabes con frecuencia compraban más negros que los mismos europeos, pero esto a día de hoy no se hace el reclamo de forma tan vehemente como se le hace a sociedades de herencia europea y de herencia blanca. En la actualidad, la cultura popular norteamericana la asimila como un colectivo muy fin o que compagina mucho con el mismo tipo de problemáticas que han vivido las sociedades esclavizadas, han descendido de ellas. Y esto no es así. Los mestizos también eran dueños de esclavos en Latinoamérica, lo cual también era, como digo, un acto de ignorancia y un acto económico. Sin embargo, finalmente quienes sí les dieron la libertad a los negros, tanto en Estados Unidos como tanto en Norteamérica como en Centroamérica y en Sudamérica, fueron los blancos y los mestizos. Por tanto, no se puede decir que la prosperidad de Estados Unidos es debido al exterminio de ciertos miembros pertenecientes a culturas o colectivos etnorraciales distintos, ni se puede decir que la decadencia de las sociedades latinoamericanas es debido a los previos recursos naturales valiosos extraídos. Pedir disculpas por haber sido tan demorado en volver a subir contenido político. Aprovecho también para pedir disculpas por la baja calidad de imagen, la cual en un corto plazo va a estar mejorando.